Hola, soy Carmen Osorio, soy periodista, experta en gestión de redes sociales y adicción a las nuevas tecnologías. En Asturias, lo que más nos hace falta son niños. Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Carmen, ¿qué? Bueno, claro, es que ahora tiene cierta gracia porque en la prueba previa que hicimos ya contamos a qué venía el Carmen, ¿qué? Y contamos también que, claro, no es como cuando doy la bienvenida a la gente que viene porque tú ya conoces bien Invernadero y el estudio. Bueno, Invernadero, este estudio, el anterior pequeño. Y el primigenio, cuando grabábamos en casa y por ahí. Sí, efectivamente. Claro, es que yo arranqué el podcast en septiembre de 2020. Ya ves. O sea, que ya hace 2 años y medio, casi. Sí, además fue en aquel momento cuando hubo un pequeño ahí repunte del podcast y justo después empezó a entrar un mogollón de empresas y de gente. Es que, de hecho, le comentaba a la gente de la TPA el otro día que justo el primer año que entramos con el podcast llegó hubo un día que estuvo en el número 1 de Spotify. Sí. El Claro. día que lo lanzamos. Me acuerdo perfectamente, casi y luego, lloro de la emoción. Prácticamente todos los episodios de esa primera temporada estuvieron entre los 100 primeros y estuvieron algunos en el 20 y pico, en el 30 y pico. O sea, sí. Bueno, a ver, que yo no es que me obsesione las estadísticas, pero que bueno, era un referente, ¿no? El hecho de que pues estuvieras ahí en el ranking de Spotify de los más escuchados. Y la segunda temporada, sin embargo, con los mismos números más o menos, prácticamente ninguno entraba entre los 100 primeros. Entraron dos o tres capítulos puntualmente, pero de estar siempre entre los 100 primeros a de repente la segunda, porque hubo como una avalancha de gente que entró a hacer podcast y luego todos los programas de radio, pues versión podcast. Entonces, claro, ya compites, ya no estás compitiendo con gente que hace podcast, sino también con gente que hace radio, ¿sabes? Y eso para ellos es una ventaja, claro. Sí, porque ya tienen la audiencia. Bueno, claro. Además, aquellos fueron los primeros podcasts y hoy estás tú aquí en el primer podcast de Cómo Ye Tu Movida con patrocinio. ¿Ah, sí? Sí, este es el primero. Estamos con Ordum, que es artesanos de cerveza asturiana, y me dieron incluso, me siento un poco influencer y todo, me dieron un código de descuento que es Cómo Ye Tu Movida, que si lo pones en la tienda online te hacen el 15% de descuento. Pues para los cerveceros, muy bien. Y claro, acuérdate de aquella lo difícil que era conseguir un patrocinio. Bueno, sí, pero bueno, aún así, yo la primera temporada de podcast, la mitad lo estuve con patrocinio, la primera temporada. Sí, mientras que la segunda, claro, el hecho de desaparecer de los más escuchados de Spotify también tiene repercusión. Bueno, o sea, al final las marcas se van a fijar en cuáles son los podcasts, ¿no? que están ahí en la movida, en la pomada, ¿no? Ya. Y entonces se nota. Bueno, pero también porque estás siendo modesta, porque claro, tu podcast tiene casi 1 millón de reproducciones. Entonces, claro, no es lo mismo, depende de la caña que tengas, pescas mejor o peor, pero el tema de los patrocinios se popularizó mucho más tarde y yo me acuerdo cuando vosotros empezasteis a perseguirlos, había sitios que ni siquiera sabían de qué se les estaba hablando. Sí, pero bueno, ahora ya lo sabe todo el mundo. Es un podcast. Hasta mi hija dice, voy a grabar un podcast. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y juega a grabar o qué? ¿No la viste el otro día? No la vi, no. En Instagram. No. Un vídeo buenísimo con los cascos puestos rosas y el micro que me dejaste tú. Sí, es buenísimo ese vídeo, ¿sabes? Sí. O sea, me parece la bomba. Bueno, eso que se me hace muy raro estar grabando un podcast en el que hables tú y yo también, porque como siempre estoy apretando botones. Sí. Bueno, en el de los Osorio algo de vez en cuando soltabas, ahí sí, pero estoy incluso un poco cortado, porque cuando viene gente, aunque yo no los conozca tanto, claro, como digamos que es mi casa, es como en el sofá. Bueno, sigue siendo tu casa, ¿eh? Yo soy la invitada, que es distinto. Sí, pero generalmente... Aunque la conozca. De hecho... hay confianza, o sea, uno arregla más su casa cuando viene alguien que no conoce su casa que alguien que está a menudo. No, pero la sensación es de
Claro, estoy acostumbrado a estar callado cuando estás tú y pendiente de las líneas y de que el sonido vaya bien y tal, y se me hace un poco extraño interrumpirte. Y hablo por los codos, ya lo sabes. Que, oye, vaya Matu, esto me recuerda cuando vino David R. Martínez en el segundo o tercer episodio del año pasado, que quiso hablar del envejecimiento de la población. Y ya de que ya hicimos chistes de, bueno, va, ¿a quién se le ocurre? Y vas tú a hablar de que faltan niños en Asturias. Que es Bueno, un es que es problema. una evidencia. O sea, no estoy diciendo nada que no todo el mundo sepa, y además es que todos los años salen noticias y Asturias es la comunidad con menos niños. Pero Creo que junto a Galicia, ¿no? ¿Y tú en qué lo notas, por ejemplo? Ya sin estadísticas. Yo no lo puedo notar porque tengo 4 en casa. Ya. Javi, no puedo notar que faltan niños porque yo con los míos tengo de eso. Tú eres la que nos está ayudando además, a mantener un poco las cifras. Sí, yo subo la media. Pero bueno, y además quiero decir que al final estoy muy metida en el mundo de los niños porque al final la vida social que hacemos un poco es de los equipos de fútbol de los niños, tal. Entonces, no es tanto mi sensación, mi percepción, como lo que yo sé. ¿Sabes? Que es que veo cada año las cifras y digo, ostras, ¿quién va a sacar adelante esta comunidad autónoma? Ya en general el país, pero ¿quién va a sacar adelante esta comunidad autónoma donde cada vez hay más gente mayor? O estamos trabajando hasta los 80 o ya me dirás tú cuál es el percal. Ya, no, claro, es que yo, por ejemplo, lo noto muchas veces cuando sales fuera y eso, que yo vivo en la Corredoria, que hay bastante natalidad. Pero cuando vas a otros sitios y eso, dices, joder, pero si no hay guajes. O sea, en los pueblos ya es dramático, porque vas a los pueblos y no ves un guaje ni No se ven. Y además se juntan dos cosas, y es que no hay niños, y dos, que los niños ya no juegan en la calle. O sea, a mí me parece tristísimo. Y esto tiene mucho que ver con las pantallas, ¿eh? Ya. O sea, están creciendo de una forma que para mí no es nada positiva para ellos, porque ni están conociendo bien el entorno. O sea, al final con la pantalla te aísla de la gente, de lo que tú tienes cerca. Sí, te acerca a lugares de todo el mundo y a hablar con gente que ni conoces, pero te aleja. O sea, una pantalla te aleja de la gente que tienes cerca. Y entonces los niños ya no juegan en la calle porque hay menos y porque ya se están empezando a relacionar de otra manera y ya no. O sea, es que es... El tema de las pantallas, de todas maneras, a mí me abruma esto. Es una pasada, ¿eh? Por hacer un inciso y eso, porque esto... Ah, mira, esto se lo escuché a Luis Enrique, el seleccionador, en una entrevista que le hizo Ibai en Twitch. Sí. Que él explicaba que era bueno a partir de las... la verdad que no sé si es una teoría general o si es una cosa que hacía él. A partir de las 7 de la tarde, quitar por completo las pantallas de tu vida. Sí, y entonces, y ya para que mejoraba el descanso. Sí. Tiene que ver con la luz que emiten las pantallas, que es la luz azul, que entra a través de los ojos, obvio, y hace que tu cuerpo deje de segregar melatonina, que digamos que es la hormona que incita al sueño. Entonces tiene que ver con eso. Y bueno, realmente las cifras son muy alarmantes de consumo de pantalla en gente mayor. O sea, quiero decir, los adultos no estamos dando buen ejemplo, ¿eh? Pero es preocupante porque al final un niño o un joven tiene un cerebro en desarrollo, ¿sabes? Entonces les hace daño. De todas maneras, esto es lo típico que es más... Yo lo probé, ¿eh? Cuando se lo escuché a Luis Enrique lo probé. Y es más fácil decirlo que hacerlo, porque luego lo típico de me pongo una serie... Claro, porque pantallas, aquí el que esté pensando que pantallas son que todo. Es solo el móvil. Exacto, ya. No es solo el teléfono, la televisión y tal. Y desde las 7 de la tarde, un día entre semana, es verdad que mucha parte del ocio de todos nosotros está relacionado con las pantallas de marras, ¿eh? Sí, pero te voy a decir una cosa. Mis hijos de lunes a viernes no ven... De lunes a jueves no ven la tele, ¿vale? Y mis hijos no tienen móvil, ni siquiera el mayor, creo que ya es el único de su clase. ¿Qué años tiene el mayor? 12 años, están primero de ESO. Y resulta que los viernes ven una peli y duermen peor. O sea, yo noto cómo las pantallas les hacen dormir un poco peor. O sea, no es igual el descanso, se levantan un poco antes, como que les despejan. Y yo, por si sirve de algo, nosotros en 2023, mi marido y yo decidimos sacar los móviles de la habitación. Y yo estoy durmiendo mejor desde que lo hacemos. Hostia.
sí, los hemos decidido sacar de la habitación. Aparte que ya el hecho de que se esté estudiando si las ondas de móvil son cancerígenas y tal, ya el hecho de que se esté estudiando a mí ya me rechina. Ya. Entonces apagamos el wifi también. Ya sé que apagar el wifi dirá la gente, bueno, pues el wifi del vecino y tal. Mira, 1 más 1 no son 2. No sé si me explico. Sí. ¿Sabes? Al final, si tú estás acumulando tóxicos por todos lados, por lo que comes, porque le echan no sé qué, por los productos de limpieza, por la ropa donde la fabrican, por no sé qué, al final estás sumando. ¿Vale? Y es verdad que cada cosa en sí no es tóxica, pero si la suma de tantísimas cosas que a diario consumimos y hacemos, resulta que cada una tiene un poquito de toxicidad, al final... Me voy a hacer una pregunta un poco estúpida, pero ¿y con qué te despiertas? ¿Tienes un... Me compré, mira, y me estoy enamorada, me he comprado un despertador en Amazon de pila, de los de toda la vida, de esos que le das un golpe encima y Eso, para. ¡Oh, hostia, me tú. flipa! Además se le enciende la lucecita, o Vaya. sea, se enciende una lucecita para que veas la hora, ¿sabes? Sí, Y, o sea, estoy, pero encantada de la vida. Vaya viaje en el tiempo, claro, porque Total. estaba yo pensando... A ver, yo cuando escucho estas cosas me proyecto enseguida intentando probarlas y digo, hostia, y para despertarse... Pues ya te mandaré Claro. el enlace del Sí, exacto. despertador porque estoy encantada. Y mi marido tiene un reloj que le vibra a 1 hora y le despierta el reloj. Ah, qué guay. Ah, es que yo para dormir me tengo que quitar todo. Ah, no, yo no, yo. Ah, bueno, joya solo llevo el anillo de casado desde hace bien poco, me lo quito y Yo nada. el reloj me fastidia porque, claro, entonces no me puede medir la calidad del sueño y esas cosas que me encanta ver los datos. ¿Ves? Pero eso yo... No te fías, ¿no? No me fío. Yo me fío de mí. Yo hoy, por ejemplo, hay noches que duermo, pues sí, 7 horas y media, fenomenal, pero he soñado 20 cosas y me despierto con una agitación que digo, mira, si es que no he descansado una porra, si es que esta noche soñé que venía Bon Jovi a mi casa. Ostras, como para descansar. Y al final el sueño era, Carmen, que no va a venir, ¿sabes? Ya. Pero yo pensaba que iba a venir a mi casa a hacer un concierto. Bueno, Surrealista pues, el sueño, de verdad. Bueno, merece la pena quedarse Esto es durmiendo porque un mis rato más. seguidoras me envían vídeos de Bon Jovi cuando ven con su casa ahí en Instagram, me las envían. Bueno, oye, a ver, que algún día de estos te lo mandarán, como cuando los de Forocoches mandaron mariachis a la sede de no me acuerdo qué partido político, pues igual. Yo confío en conocer a Bon Jovi algún día, que conste. No. Iba a decir que yo estuve en un concierto de Bon Jovi, pero no, estuve en un concierto de Bruce Springsteen en Gijón. Sí, en el año 1995, por ahí, ¿puede ser? No, este fue más tarde. Sería Sí. sobre 2012 Hubo o otro, así. sí. Que dijo, buenas noches, Gijón. Y arrancó y estuvo... No, ya debía tener de aquella casi 70 años el tío, ¿eh? Igual me lo estoy inventando. No, y Bruce no perdió la voz, porque Bon Jovi sí. John perdió voz, mucha voz. Hostia, este era increíble. Yo como fui a 5 conciertos de Bon Jovi, 5. entonces, claro, desde el 96 hasta el último que fui en 2019, 18, Pues en Madrid. También te digo que ya te podía volver el favor ir un día a cantar a tu casa. En plan. Sí, hombre, por favor. Pero bueno, yo confío en que algún día le conoceré. Lo que pasa es que se me da tan mal el inglés que va a ser surrealista todo. Oh my God, oh my God, oh my God. Bueno, pues con eso ya tiras para un rato. Exacto. Que, oye, por volver a lo de los guajes y todo esto de cómo cambió y demás, aunque los tuyos no estén tan empantallados. ¿Tú te acuerdas de cuando eras nena cómo funcionaba el tema de la infancia? O porque tú eres Yo me de acuerdo. Gijón de siempre, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Nosotros bajábamos a la urbanización muchísimo. Vivía ahí cerca de la Plaza de Toros y bajábamos muchísimo a la urbanización, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de estar días de lluvia con paraguas haciendo como ahí al lado de un banco, haciendo como una casita. Me acuerdo perfectamente de subir a un árbol. Me acuerdo que cogíamos las BH, las bicis Sí. del trastero y nos íbamos al Parque Isabel la Católica, Guapísimo. allí a tal. O sea, es que no se parece en nada a la vida. Y eso que yo estoy manteniendo la de mis hijos lo más parecido posible. Pero es que no se parece. Ahora está como... Nosotros, por ejemplo, mis hijos juegan... Los 3 chicos juegan al fútbol. En equipos, quieres decir. ¿no? Sí. Y entonces el sábado, un partido en Avilés, otro en Oviedo y otro en Gijón. Y además es el partido más la hora que tienen que estar antes concentrados, más la ducha de después. Y el mayor ya juega partidos de 80 minutos. O sea, es que al final son 3 horas y media. Con lo cual, si vas a uno, es muy probable que otro tenga en un horario parecido o en otro lugar. Nosotros tenemos que tirar mucho a veces de otros padres, decir, oye, nos podéis llevar a tal, o de los propios entrenadores, oye, Samu, oye, Ibarra, podéis llevar al niño, podéis recogérnoslo en casa y tal. Y
mismamente los vecinos, tío, antes tú ibas a pedirles sal cada vez que te faltaba algo, ¿sí o no? Sí, sí. Y eso ahora no. O sea, ahora a la gente hasta le incomoda subir en el ascensor con un vecino por no dar conversación. O sea, es que estamos a nuestra bola. Entonces, o sea, realmente ha cambiado la vida de todos. Y desde mi punto de vista, y esta es una reflexión sobre la que escribí recientemente, estamos muy enfocados en nosotros mismos. Y no hay tribu. Entonces, claro, al no haber tribu, eso afecta a los niños. Porque o sea, afecta al número de niños que tengas, afecta a todo eso, porque las madres ahora de repente ven que, claro, yo trabajo, ¿qué hago con mi hijo en el momento en que a los 4 meses yo me tengo que reincorporar? A los 4 meses un bebé es un bebé. O sea, no sé si me explico, un bebé no camina, no, es 100% no hace nada, es de ti. 100% dependiente de un adulto. Y tienen que dejar de estar con su madre o su padre para incorporar, o sea, ¿sabes? Y los tienes que soltar ahí en una guardería con otros 20 niños. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, y luego pues esa sensación de no hay tribu, de que antes en las familias vivían, pues se juntaban varias generaciones, ¿no? Vivían los tíos o las abuelas o los tal. Y entonces, bueno, pues había esa comunidad y el que no vivía con sus abuelos, pues eran los vecinos. O sea, es que yo me acuerdo de mi hermano Alfonso con una brecha así, pero enorme en la pierna. Está haciendo abriendo los brazos por lo menos 1,30 m. Pero flipas, o sea, la pierna casi entera abierta y claro, mis padres no estaban, pues ¿qué hice yo? Cuando de repente empiezo a limpiar la herida, que yo ya estaba acostumbrada a ver brechas en mi casa a lo loco, pensaba yo que podía limpiar aquello, pero cuando empiezo a limpiar y veo un desnivel entre carnes ahí, tal, y digo, madre mía, qué movida hay aquí. Y entonces, ¿qué hago? Llamo a la vecina. Ya, que por cierto, Alfonso es también parte del podcast de Carmen Osorio, que estuvo muchas veces en grabaciones como esta. Tiene que venir un día. Sí, bueno, si lo encuentras, quiero decir, porque o sea, está más en Vietnam que en Asturias. Bueno, ahora que tengo un par de amigos suyos controlados, le tengo presión. Le tengo el punto más pillado, porque Javi de Buendía, que es muy amigo de Alfonso, me lo encuentro a veces por ahí. Bueno, que Alfonso que nos escuchará en un momento u otro. Sí, hombre, claro que nos va a escuchar, por eso no podemos rajar aquí. Sí, que no hay para dónde correr. Que además no, él podría contar mogollón de cosas, ¿eh? Hombre, claro. Fíjate si os puede contar cosas de, pues eso, de China mismamente, aunque no sé si hablar de China es como buena idea últimamente, pero... Yeah. Bueno, nada, que Alfonso es uno de estos profesionales asturianos que tiene mucha mili por el mundo por el tipo de trabajo que tiene. Exacto. Anda por Asia... Exacto. Y demás. Y hacía una sección en el podcast y luego hay un podcast que antes de que se me olvide recomendar, que fue genial, que fue el que grabasteis con tu padre. Ah, sí. Que hubo que grabar 2 veces porque la primera no se grabó en las jornadas de podcasting. Ay, sí. Y la segunda, qué disgusto, que fue genial porque además mola mucho tu padre, ¿eh? Mi padre es buenísimo. Sí. Es que es buenísimo. O sea, él cuando le pregunta se explaya. Y para mí o sea, mi padre es una de las personas más buenas que conozco. ¿Él fue de la Viana para Gijón? ¿O cómo es un poco...? No, él nació en el Entrego, si no recuerdo mal, sí. Y luego nació en Sama y luego fue al Entrego. No me acuerdo si fue... Bueno, esa Cuenca. Porque mi abuela era de Sama, ¿sabes? Y bueno, mi abuela vive, 90 y pico años, lo que pasa que ya no se acuerda de nada. La mía tampoco, la verdad. Entonces, pues... Pero sí, mi padre es de la Cuenca, lo que pasa que sí que luego vinieron a Oviedo, no sé con qué edad tendría, bueno, él ya estudió Ingeniería de Minas en Oviedo, pero bueno, es un poco de toda Asturias, porque luego tenían en el barrio de la Arena un piso para veranear, ¿sabes? O sea que realmente ha estado como en muchos sitios. Vale, y por ver un poco tu trayectoria, porque sí que me gustaría, luego hablamos de lo de los nenos, sí que me gustaría aprovechar para preguntarte ¿cómo hace uno en este oficio, que al final es el de contar cosas, para irse adaptando a los tiempos, a los cambios que además son más rápidos que nunca? Porque tú empezaste en medios tradicionales, pronto pasaste a los blogs cuando eran emergentes y pronto llegaste al podcast. O sea, para que nos vayas dando cuando veas lo siguiente, avísanos a los demás para no llegar demasiado tarde. Yo ya voy a pasar a otro ámbito además, enseguida. La verdad que yo cuando estudié periodismo, o sea, claro, es en que... Madrid, ¿no? No, en Pamplona.
No, o sea, para nada me imaginaba. Bueno, ¿quién narices se imaginaba toda esta revolución tecnológica? ¿Qué Es va? que ha sido tan brutal. Sí, a nosotros nos dijeron cuando yo entré en la carrera que no nos preocupáramos, que en la TDT iba a haber trabajo para todos. Fíjate que yo, mira, las primeras prácticas que hice así en una empresa grande, que fue Antena 3, de repente me metieron en una cosa, de repente me dijeron, Carmen, a multimedia. Y yo, multimedia. ¿Pero qué coñazo es este? O sea, ¿pero por qué? Pues ahí estaba, en el teletexto, en los mensajes a móviles del 303, los que te llegan de Antena 3, Sí. pues yo estuve ahí, ¿sabes? O sea, los mandabas tú. Y locutabas noticias, ¿sabes? Y esas fueron mis primeras prácticas recién licenciadas, porque yo trabajé toda la carrera en cosas de periodismo y en cosas que no tuvieron nada que ver, porque tenía que pagarme mis estudios y demás. Pero seguro que nada molaba más que el teletexto. Bueno, yo creo que el teletexto de aquella no molaba tanto. Mola ahora el recuerdo del teletexto. Sí, mola el recuerdo, si no es un rollo. Pero yo sí, y me pasaron ahí y a la web de Antena 3, que era, bueno, muy básica. O sea, te puedes imaginar, ¿no? O sea, colgábamos ahí los textos y tal, y ese fue Lo que pasa que lo bueno de multimedia es que, ¿tú te acuerdas que en los informativos de Antena 3 se veía a la gente pasar por detrás? Sí. Pues yo había alguna temporada que yo decía a mis padres, estad pendientes, que voy a pasar por ahí. O sea, ya estaba el chiste de Matías Prats y tú pasando por detrás. Y yo pasando por ahí. Bueno, yo y unas cuantas y unos cuantos. Joder. Pero sí, no, y conocí a Matías Prats y muy, muy majo, la verdad. Y esas fueron mis primeras prácticas recién licenciadas en el año 2003. En julio de 2003 pasé un verano ahí muriéndome de calor en Madrid, en un ático sin aire acondicionado. ¿Y dónde estaba? Porque eso es... como tantos asturianos tuvimos Madrid de base, aquí en el podcast siempre nos gusta hacer un poco de La mapeos. Latina. ¿En la Latina? La Latina. ¿Y si estuviste siempre en la Latina? No, yo estuve ahí en la Latina temporalmente porque mi abuela materna, no de la que hablamos, tenía un apartamento allí. Y entonces para eso, para una cosa temporal me lo dejó, pero luego luego yo volví a Asturias y mi padre, claro, viene de la universidad y de estudiar y demás, y me decía, Carmen, seguro que acaban poniendo Facultad de Periodismo en la Universidad de Oviedo, sácate el doctorado. Y yo, bueno, qué pesado. Bueno, venga, voy a hacer doctorado de Historia. Y empecé a hacer los cursos de doctorado. Mientras hacía entrevistas en la Nueva España. Pero que es que yo, ese curso, ya en mayo, me llamaron de Antena 3 para otra sustitución y dije, papá, que lo mío no es estudiar. O sea, que no, de verdad, que lo mío es comunicar. Y entonces, pues hice solo los cursos de doctorado, me volví a Madrid, a esa misma sección, a Antena 3. Y ya, claro, yo ya si me iba a temporadas más largas, yo viví en muchos sitios en Madrid. Yo hice... A ver, cuenta. Mira, yo viví en la Latina. Bien. Luego viví en la calle Donoso Cortés. Ahí viví yo también. Pues viví en Donoso Cortés. Viví en la calle de La Palma con el novio que yo tenía entonces, que estuvimos 6 años saliendo. Vivimos en 25 metros cuadrados. Bueno, tal fue que lo dejamos. Clásico Zulo. No, si llegáis a superar eso. Zulo. O sea, de hecho tenía un ventanuco arriba y ya está. Yo muchas veces pienso, si el confinamiento me hubiera tocado ahí, hubiera salido, vamos. O sea, lo siento, me hubieran detenido, mejor hubiera estado en la cárcel que en el sitio este. Y viví en Donoso Cortés, en la calle La Palma. En Donoso Cortés, yo en el corte con Galileo Galilei vivía yo. Ahí vivía una amiga mía, en Galileo Galilei. Pues hijo, no nos cruzamos. Bueno, claro, es que te hablo del año 2005, 2006. Yo llegué al año siguiente. 2005, 2006, por ahí. No, allí llegué un poco más tarde, pero yo llegué a Madrid en el 2007. Y yo viví con 2 asturianos, o sea, cuando por fin encontré un piso en Reina Victoria con 3 chicas, uh-huh, por un contacto conocido y tal. Y resulta que estaba súper a gusto en ese piso y resulta que la dueña decide venderlo. Y cada una se busca un poco su vida. ¿Y qué hago yo? Pues mirar en el periódico este de segunda mano. Y dónde me pongo y de repente voy a ver un piso y son 2 chicos. Y yo me pongo a vivir con 2 chicos asturianos que no conocía de nada. Y ahora lo pienso y digo, pero tía, ¿qué haces tú con 20 y pocos años metiéndote a vivir con 2 tíos que no conoces de nada? Pero bueno, no sé, me dieron buena impresión y yo qué sé, yo soy de todo menos mal pensada.
Y ahí ya se acaba tu... Y ahí se acaba mi periplo en Madrid porque con idas y vueltas, porque en medio me llamaron de la corresponsalía de Antena 3 para sustituir aquí a la corresponsal de Antena 3 Noticias. Yo ya había salido. Vas a trabajar para Antena 3 en Asturias. No, porque al final era una productora la que llevaba las delegaciones. Sí, sigue funcionando un poco así. Exacto. Está externalizado. Y no tenía nada que ver con tal, o sea, a mí me llamaron de eso independiente, o sea, quiero decir, pero que yo en esos 3 años, en ese impasse de 3 años, yo me mudé de Gijón a Madrid 4 o 5 veces. Pero yo era de las que me llamaban de un sitio. El del Alsa ya te llamaba por el nombre. Sí. O sea, directamente yo, o sea, me llamaban de una sustitución y yo me iba al día siguiente. O sea, yo es que no he tenido ningún problema en moverme en absolutamente nada. También es verdad que como he tenido tan clara mi profesión y mi vocación, que claro, lo haces con esa cosa de, ¿sabes? A lo mejor empujar a alguien a que se mueva tanto si ha estudiado una cosa que ni le va ni le viene, pues entiendo que es más complicado. Pero bueno, yo en eso he sido súper lanzada. Y luego ya en el año, ya te digo, 2 veranos los pasé en la corresponsalía de Antena 3 Noticias, que para mí era el trabajo, era guay. ¿Sí o qué? Y luego pues te daba... Claro, yo con 20 y pocos años, imagínate la visibilidad que es estar saliendo en los informativos de Antena 3, ¿sabes? A nivel nacional, con 22, 23 años, que era una niña, ¿sabes? Pensándolo fríamente. Sí, claro. Y luego ya me llamaron de TPA, Deportes, y entonces decido volver ya un poco definitivamente a Asturias también, porque en aquel momento yo llevaba unos meses saliendo con el que hoy es mi marido. Él vivía en Zaragoza y me dijo, a ver, yo me voy a mover a donde tú estés, voy a dejar mi trabajo, mi ciudad y demás, pero quiero saber si me mudo a Asturias o a Madrid. O sea, no me puedes estar haciendo este movimiento... La dualidad de los cuerpos está Exacto. O sea, y entonces le dije, pues me voy a Asturias. Y aún estuvimos, todo ese año que yo estuve en TPA Deportes, esa temporada que fue la que subió el Sporting, no lo preciado, o sea, fue la mejor temporada para estar en Deportes en TPA. Sí. Pues ese año todavía lo pasamos en la distancia, en Zaragoza y en Gijón, pero ya para el ascenso del Sporting, él ya se vino a vivir a Gijón. Y luego yo ahí fue cuando yo estaba en Deportes más o menos asentada, además trabajé muchísimo ese año y ya, bueno, empezaban como a valorarme, ¿no? De repente se va Luján Argüelles de Asturias en 25 y dicen, ¿quieres hacer un casting? Y yo, vale. Y lo hice y lo hicimos 2 personas y me cogieron. Y ahí ya empezó mi andadura como presentadora en TPA, que duró 3 años y medio. El programa para ser tele es mucho, ¿eh? Pues ya llevaba 1 año y medio en antena y conmigo 3 años y medio. El programa funcionaba como un tiro. Y ya te digo, ya en esos años ya tuve a mi primer hijo, o sea y bueno, ahí fue ya mi último trabajo televisivo, como quien dice, aunque luego seguía haciendo cosas sueltas en televisión, pero mi último trabajo así un poco estable en tele fue Asturias en 25, sí. Vale. Vamos a escuchar ahora un reportaje, voy a dejar aquí el cebo como en Twitch, un reportaje sobre el descenso de la natalidad en Asturias y ahora volvemos y retomamos desde ahí hasta el punto actual de tu carrera. Perfecto. Tiene razón Carmen Osorio al señalar la falta de niños como uno de nuestros problemas principales. Es evidente. Y si analizamos la población de Asturias, llama poderosamente la atención lo envejecidos que estamos. Pero no solo eso, porque cada vez somos menos. Vamos a repasar algunos datos. El saldo lleva años siendo negativo, eso está claro y lo sabemos todos. Y tal y como recoge La Voz de Asturias en un reciente reportaje, para explicar este fenómeno hay que mirar al progresivo cierre de la minería y otras industrias pesadas, al éxodo rural, a la incorporación de la mujer al mundo laboral o a los cambios de tendencia en cuanto a las aspiraciones de los jóvenes. Todo ello nos ha llevado a pasar en las últimas 4 décadas de 1.127.000 censados al millón actual. Pero ojo, que la caída va por zonas. Entre Gijón, Oviedo y Avilés, las 3 mayores ciudades, sumaban en el año 1960 casi 300.000 habitantes. En el pico de población de Asturias, en 1981, llegaron a 527.000. Pero ahora, a pesar del declive general de la población asturiana, se ha pasado a 570.000. Es decir, esta área central aspira a población. Porque la tendencia ha sido mucho más dura con otros concejos.
Si tomamos como referencia 1960, por ejemplo, en Salas se pasaron de 15.000 a 5.000 habitantes, en Colunga de 7.800 a 3.400, en Tineo de 20.000 a 9.700 y en Grado, para cerrar la lista, de 19.000 a 9.900. Volvemos a nuestra conversación con Carmen Osorio, periodista y experta en adicción a las nuevas tecnologías, para buscar algunas soluciones para la baja natalidad y la falta de población de Asturias. Ya sabéis que en este podcast siempre tratamos de ser optimistas, aunque en casos como el de este capítulo resulte muy difícil. Bueno, vamos a seguir escuchando a Carmen. Vale, nos habíamos quedado en 3 años y medio de Asturias 25. Asturias en 25, perdón. Sí. Y me quedo en el paro la misma semana que me entero que estoy embarazada de mi segundo hijo. Toma, porque no quiere caldo. Y mi marido estaba en una empresa donde no le pagaban. Porque mi marido es arquitecto y pasó la crisis esa de... O sea, donde de repente, pues eso, se encontró con... Sí, fue un año un poco incierto para nosotros. Hombre, es verdad que yo venía de esos 3 años y medio trabajando en Asturias en 25, que había podido ahorrar, quiero decir, no es como en la carrera que vivía al día, ¿no? Ya. Sí, y mi marido de años también trabajando, porque él había trabajado para la Expo de Zaragoza, o sea que teníamos algo de colchón, digamos, para... Pero bueno, que es una situación muy incierta, claro, para los dos, porque además la arquitectura o sea, en esos años cayeron muchos arquitectos, se reinventaron y se tuvieron que dedicar a otra cosa, como es el caso de mi marido. Pero ahí, o sea, hubo un punto en el que tenías un neno, otro en camino. Sí, tenía un niño de 13 meses, yo me entero que estoy embarazada del segundo, y es que es la misma semana que nos dijeron que quitaban el programa por los recortes presupuestarios. Fue aquella época en la que coincidió que ganó Foro las elecciones y entonces hubo ahí unos recortes presupuestarios y demás, que yo, mira, no he hecho ni la culpa a la política, porque es que yo paso de esas historias, ¿sabes? Ya, pero el caso es que chupaste un mazazo como... Sí. Bueno, quiero decir, vosotros como familia. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo es que soy tan optimista, no sé si me explico. O sea, ya. Como estoy... ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy acostumbrada a buscarme la vida. Es que yo con 13 años tenía un trabajo en el cole. Iba en los recreos al comedor a sacar cosas de lavavajillas para ayudar y para sacarme un dinero, ¿sabes? O sea, llevo toda mi vida, como quien dice, desde los... Y ya te digo, en el momento que me fui a Pamplona, yo el primer año en Pamplona me dedicaba a limpiar, básicamente. O sea, trabajaba en la clínica limpiando y preparando las bandejas para subir a los enfermos a las habitaciones y demás. O sea que estoy acostumbrada a buscarme la vida. Entonces digo, es que si no es una cosa es otra. Algo saldrá. La única pega que yo tenía ahora era un embarazo. Ya. Que digo, ahora yo no puedo ir a buscar trabajo sin decir que estoy embarazada, ¿sabes? Entonces, pues bueno, tenía 1 año y medio de paro y de repente al final y tenía un niño de 13 meses, cuando tal, o sea, un bebé. Que te necesitaba, vaya. Exacto. Con lo cual dije, bueno, pues me voy a tomar un tiempo, ¿sabes? Sin trabajar y... tengo paro 1 año y medio y tal. Y al final de ese embarazo, que yo daba luz en octubre, pues en septiembre veo máster en gestión de redes sociales. Y de repente se me encendió una bombilla. Y, ¿sabes? Pensando en que, bueno, digo, a lo mejor el periodismo tradicional, digo, pues no da para mucho más. Y la verdad que teniendo familia, los horarios que yo tuve en deportes y en otros trabajos, pues eran muy complicados, porque trabajas fines de semana, descansas un lunes, o sea, ¿sabes? Sí. Lo de presentadora guay, pero lo de estar en una redacción ya no es tan guay cuando tienes hijos, o estás en un periódico y sales a las 9, 10 de la noche, no es como muy compatible con... Y entonces se me encendió la bombilla y dije, bueno, pues voy a hacer ese máster, que era de la Cámara de Comercio. Sí. Y recuerdo que el máster empezó la misma semana que parí. Me perdí las 2 primeras clases, pero yo me llevé a Rafa algún máster recién nacido, alguna clase del máster. Ahí está. Y mi padre otras veces se quedaba con él por las tardes, porque era un bebé, o sea, es típico bebé que si tienes uno tienes 10 más, porque es bebé fácil, o sea, que no menos mal, duerme mogollón, ¿sabes? No llora, digo, pero ¿esto qué es? Yeah. Y ahí sin imaginarlo, porque mi intención con eso era decir, bueno, pues voy a ser community manager de alguna empresa, ¿no? Que ahora van a necesitar personas que sepan sobre cómo comunicarse a través de redes sociales, internet, o sea, otros canales distintos al periódico, a la tele, ¿sabes? Fue un poco con esa idea. Pero bueno, las cosas luego fueron por otro lado, y es que yo creé un blog que se llama No soy una drama mamá,
Si yo llego a saber que esto iba para adelante, o sea, te puedo asegurar que no le pongo un nombre ni tan largo ni tan, no sé. Pero bueno, Es muy fácil ahora mirar para atrás, que ya salió en algún podcast Sí. y decir, vaya mal que lo envíes. Que, Ya. claro, hay que estar allí en el momento y claro, tal. tú no te imaginas que va a tener ningún tipo de No, repercusión y aparte eso. que lo petó ese blog. Bueno, y Sí. el arroba no soy una drama mamá en Sí, en Instagram. ese blog. Pero bueno, fue un crecimiento muy, muy paulatino. O sea, hay gente que dice, no, voy a hacer... Recuerdo que a veces le escribía a alguna gente de, no, quiero abrir un blog y tal para poder vivir de esto y tal. Y digo, a ver, o sea, voy a decírtelo objetivamente. Si tú vas a abrir un blog o ahora un podcast o un tal, no estés esperando que vayas a ganar dinero desde el minuto 1, salvo que tengas ya una comunidad muy potente que te siga por otros motivos, o salvo que seas alguien, un personaje famoso. ¿Me explico? Si no, vas a tardar mucho tiempo en hacer tal. Y de hecho yo, hasta que eso se convirtió en un trabajo, porque empecé a rentabilizarlo, porque de repente me llamaron de Turismo de Asturias para escribir en su blog de planes con niños, porque yo en mi blog original publicaba mucho planes con niños. Ya. Y me llamaron de Turismo de Asturias también para escribir post en mi blog sobre Gijón. O sea, de repente... Pues, pero habían pasado unos años hasta que eso floreció, digamos, y pudo ser mi trabajo, que fueron años en los que pues hice el programa Medicina Televisión, me llamaron de Conexión Asturias para una sustitución, o sea, pues iba ahí pues tirando, ¿sabes? Mientras cuidaba de los niños. Qué duro es el sector de la comunicación, de todas maneras. Sí. O sea, esto tiene que ser muy vocacional. O sea, hay otros trabajos que los puede hacer cualquiera, entre comillas, pero el trabajo de la comunicación y ahora mismo exige una reinvención continua. O sea, de hecho, pues eso, he pasado del blog a crear mucho contenido también en redes, a de repente decir voy a por el podcast y de repente ahora decir ¿y qué pasa si un día Instagram se va a la porra? Ya, que puede pasar, ¿eh? Que puede pasar. La gente no es consciente de lo Claro. fácil que Instagram es una empresa privada. Exacto. Bueno, yo creo que ahora, desde que está en Twitter... Elon Musk. Perdón, no me acordaba. Y claro, claro, por la personalidad excéntrica que tiene, hace que todos seamos un poco conscientes que cualquier día la empresa es suya. Exacto, y hace lo que quiere y ya está. Y la chapa y a correr. Bueno, además, mira, fíjate, hace nada Bruselas le decía a TikTok que igual lo tenían que prohibir aquí por el daño que estaban haciendo a los menores. Sí. O sea, una generación criada con TikTok, ¿sabes? Eso lo vi en tu newsletter, ¿no? Sí, lo viste en mi newsletter y algunas de mis publicaciones, porque yo, aparte de la cuenta de No Soy una Drama Mamá, tengo la de Carmen Osorio Suárez en Instagram, que es donde yo empecé mi campaña para... que eso me costó mucha censura. Que luego está la censura en las redes sociales también. Yo me acuerdo, sí. Aparte de tal, pero sí. Vale, ¿y ahora en qué punto estás? Pues mira, estoy ahora en un punto de... yo no puedo depender de Instagram. Entonces, ¿qué hice el año pasado? Pues estudiar. Eso que le decía yo a mi padre que no me gustaba. Estudiar. ¿No querías ¡Estudiar! Pues ala. Estudiar. Hice un curso de experto universitario en adicción a las nuevas tecnologías y drogodependencias de la UNIR, a distancia. Y terminé en abril del año pasado con el trabajo fin de curso. Y entonces, ¿ahora en qué estoy? Pues estoy en un impasse en el que yo sigo dependiendo de Instagram, porque mi dinero sigue entrando, mi sueldo y pagar mis gastos sigue entrando de mis colaboraciones en Instagram, pero yo no quiero depender de eso por lo que te comentaba, porque es que no sabes cuándo va a cerrar o que la propia red muera. No sé si me explico, como ha pasado con otras redes sociales. Entonces ahora estoy en el impasse de que estoy sigo formándome, leyendo muchos libros sobre la adicción a las nuevas tecnologías para ayudar al que es mi público, que son las familias, ¿sabes? Para ayudar a las familias a un uso saludable a la tecnología, porque ya cada vez hay más evidencia del daño que está haciendo a nivel físico y mental a las personas, pero bueno, a los menores. Y entonces ahora quiero crear mi propio curso online en el que la gente encuentre respuestas y encuentre ayuda a cómo enfrentarse a ese tema con sus hijos, ¿sabes? Porque es un tema complejo. Muy complejo. Muy complejo, y además está pasando una cosa, y yo creo que hay que plantearse ya si realmente los cerebros de los adolescentes están preparados para todo lo que están viviendo y para consumir eso. O
sea, quiero decir, igual que a los 18 años no cogen un coche, porque sí pueden hacer según qué cosas o pueden navegar por según qué sitios en Internet. O sea, es que es un mundo y yo creo que es ya una cuestión de salud pública, ¿eh? A ver, si Internet tiene zonas muy oscuras. Muy oscuras. O sea, la propia pornografía de ahora es tremenda. O sea, es realmente denigrante, es realmente violenta, es realmente machista y bueno, y ya se está asociando al incremento de abusos sexuales cometidos por menores. Claro, pero claro, si es que nadie les jóvenes. educa en la sexualidad y la educación que reciben es la pornografía actual, que es 5 tíos penetrando a una tía por la boca, por el ano, por el... Es que es insostenible. O sea, y el niño que se educa así, claro, luego la manada de Castelldefels, o sea, pues yo no sé si tú viste esa noticia, los WhatsApps que se enviaban, pero dices tú, claro, es que si su educación sexual es la pornografía y entendemos que lo es, porque hace poco salía una campaña de Dale una vuelta.org en la que decía que la primera búsqueda sexual en pornografía es abuso sexual real, es que apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Ya. O sea, que ahí habría como... Sí, claro, porque eso tiene que ser en los colegios, porque más tarde ya... Bueno, y yo creo que la educación sexual sobre todo tiene que ser en las familias. Sí, sobre todo en casa. Para mí sí, desde mi punto de vista sí. Pero no sé qué barrera hay que saltar para que los padres nos atrevamos a hablar de sexo con nuestros hijos, ¿sabes? Pero es que no. Lo que no podemos es dejar esto así en el limbo o dejarlo en manos luego, de Internet. Es que luego los educa Internet, efectivamente. Efectivamente, ¿sabes? Y luego pues te encuentras con esa hipersexualización que hay en TikTok. O sea, es que hay una hipersexualización de las niñas especialmente tremenda. Y es que, claro, al final, o sea, están aprendiendo ellos a abusar y ellas a normalizar el abuso. Es que no puede ser. Claro. Es heavy esto, ¿eh? Sí, es heavy. Te estoy dejando ahí. Sí. Bueno, no, ya porque uno de los últimos episodios que grabábamos era de pornografía. Era tal, y ya me quedé un poco frío, sí. Porque además son cosas que como no están tan en el debate. Claro, es que nadie habla de ellas. Quedas así como un poco parado. Descolocado. Porque ni siquiera tienes una opinión formada que te atrevas a expresar sobre el asunto. Claro, pero y sobre todo por desconocimiento. Porque yo misma hace unos meses no sabía que tú entras en Google y lo primero que te sale es Pornhub. Y entras en Pornhub y te sale me acuesto con mi hija para no castigarla. Estás normalizando el incesto. ¿Pero estamos locos o qué? O sea, es este tipo de cosas que dices tú. Y de hecho lo contaba en ese podcast. 2/3 de los vídeos Pornhub tuvo que eliminarlos porque muchos eran agresiones sexuales reales. Es que claro, darle un móvil a un niño, hay una campaña ahora buenísima de UNICEF que es le das un móvil a tu hijo y ya. Como el que le está dando un juguete. Ya. Tío, no. Esto es un mini ordenador de bolsillo. Más que nunca, además. Esto no es un móvil como el nuestro que mandabas SMS y llamabas. Con el juego de la serpiente. Exacto. No, esto es mucho más y además es tremendamente adictivo. Es tremendamente adictivo. Cualquier adulto lo sabe. El algoritmo de TikTok es la pera. Es que te tiene enganchado ahí, pero horas, si no tienes un freno. Y el problema, ¿qué pasa? Es que los adolescentes no tienen freno. O sea, es que es una edad que, como todos hemos pasado por ella, ya sabemos que no vemos el peligro, no nos autorregulamos como, ¿sabes? Ya. Claro, quería retomar un poco el tema, pero sí que estamos hablando mucho de infancia. Pero por si podíamos hablar ahora de... claro, no tenemos nenos en Asturias. No. Claro, los tengo yo. Eso como se olvida. Claro, pero claro, sí, pero por ejemplo, tú tienes 4 y yo tengo 0. Ya, bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Javierín. A ver, yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, pero claro, tampoco creo que la solución... Es que esto es la típica solución colectiva. Pero esto, ¿cómo sea? Claro... ¿A ti se te ocurre alguna cosa? Porque no es tan fácil, ¿eh? Y aparte que es un... Bueno, no es fácil porque antes, ¿quién se encargaba de cuidar hijos? Ya. Las mujeres. Bueno, y ahora mucho también. No, por supuesto. O sea, la carga mental la seguimos llevando a las mujeres, las tareas del hogar en gran parte siguen haciéndose... O sea, sí que se ha avanzado mucho, pero siguen haciéndose en la gran mayoría por mujeres. El cuidado de los hijos recae, sobre todo en las mujeres, ¿sabes? O sea, que claro... Eso obviamente ha tenido una incidencia directa en que haya menos niños, ¿no? Porque si no hay una persona en casa que cuide los niños, ¿para qué tener hijos, no? Y luego también hay también creo
que nos hemos vuelto egoístas en el sentido de que queremos que nuestros hijos tengan mucho. ¿Me explico? O sea, que queremos que el niño tenga el iPhone. Desde fuera, por lo menos, parece que bastante más de lo que necesitan. Pero claro, yo no soy padre. No, es así. Los niños tienen muchas más cosas materiales de las que necesitan. Y mi teoría es que gran parte del enganche que tienen al móvil es porque tienen vacíos emocionales. Porque les dedicamos menos tiempo. Ya. Les dedicamos menos tiempo. Entonces pero ya no es una cosa o sea, yo aquí culpabilizo un poco a toda la sociedad, ¿no? Que nos mueve a ser individualistas, a producir más y a comprar más, ¿no? O sea, que nos están creando como necesidades que hasta qué punto son reales. Ya. ¿Me explico? También es verdad que yo se lo decía a mis padres, que hay veces que mi madre incide mucho en esto de ser egoístas y tal. Digo, mamá, no es solo eso, que hay una parte, sí, pero que también tú antes te comprabas un piso y lo pagabas en 3 años, en 4, hace 45, 50 años, Sí. Y ahora es que estás condenado a una hipoteca durante 30, Ya. que se come el sueldo de uno, Sí, sí. o el 70% del sueldo de uno, ¿sí o no? Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo en que si tuviéramos Claro. que no consumir tanto tiempo y tantos recursos en nosotros mismos nos ayudaría a tener más hijos porque seríamos un poco más desprendidos. Exacto. Pero es verdad que, claro... Sí, que la sociedad un poco te empuja a sí. esto. Y que, claro, un niño requiere... Requiere tiempo. Un tiempo, un techo, un tal, y hay veces que la situación económica no es tan desahogada. Claro, efectivamente. Claro, yo te lo digo desde mi posición cómoda de ahora, que me va bien la vida y a mi marido también, ¿sabes? Ya. O sea, hay que ponerse en el pellejo de los demás. Y obviamente hay gente que no puede por dinero, ¿sabes? Pero sí que recuerdo una encuesta del Club de las Malas Madres, y que, bueno, tiene la asociación Yo No Renuncio, y creo que decía que un gran porcentaje de madres querrían tener algún hijo más, ¿sabes? Con lo cual, hay algo que está fallando y que creo que tiene que ver con la forma en que vivimos, en que producimos, en que consumimos, ¿sabes? Que nos está ahí empujando. ¿Pero tú qué crees que se necesitaría para que tengamos más hijos? O sea, no tú, que tú ya entiendo que en ese sentido servida. Ya tienes la mili hecha. No, estoy servida, y yo pues tengo la gran suerte de tener un trabajo totalmente flexible, ¿sabes? Para hacer lo que me dé la gana. Y con un sueldo digno. O sea, no quiero decir, yo muchas veces digo, es que si yo trabajara en deportes, con el sueldo que yo tenía en deportes, yo no puedo tener 4 hijos. Ya. Primero porque igual cojo 4 bajas y la empresa se lo piensa, claro. Exacto, qué cara me ponen en la empresa, ¿sabes? O sea, no es tan fácil, ¿no? Pero pasa por la acción de varios agentes sociales. Pasa por un cambio de mentalidad, quiero decir. Tú ahora, mi marido tiene una empresa, ¿no? Y siempre me dice, claro, en el momento en que alguien se te pone de baja por el motivo que sea, pues tú ya tienes que buscar a alguien que le sustituya y formar a esa persona y tal y cual. Y digo, ya, pero esa mentalidad hay que cambiarla, ¿sabes? O sea, esa mentalidad hay que cambiarla. A lo mejor, digo, no sé por qué pasa cambiar esa mentalidad, no lo sé, porque, por ejemplo, en los países del norte de Europa, pues tienen bajas de maternidad de 1 año y no pasa nada, ¿sabes? Y aquí se nos cae como el mundo encima, ¿sabes? Yo creo que incluso nos sentiríamos hasta culpables. Si sí, yo creo que hay una implicación ciudadana mucho más fuerte en estos países, en todos los sentidos, en el sentido de que ves que es algo como para el futuro. ¿Me explico? Aquí es una mentalidad muy cortoplacista. Entonces, ostras, contratar a una mujer, si va a tener hijos, tal, no sé qué, ¿sabes? Mientras que en otros países tienen esa mentalidad de que esa persona está haciendo algo por el país, por la sociedad en general. Y esa mentalidad no existe en España. Aquí es un poco sálvese quien pueda. Y pasa por un cambio de mentalidades, un cambio en los agentes sociales, unas políticas también, ¿no? que ayuden a esto. Y luego pasa por no tener un país que... O sea, para mí en España, y a mí la pandemia me lo puso así como delante de mis narices, los niños no nos gustan. No nos gustan. Nadie piensa en las necesidades de los niños ni de las familias. O
sea, para mí el claro ejemplo de cómo se trató a la infancia en pandemia, y esto todo el mundo que me haya seguido lo sabe perfectamente, me pareció sangrante pensar que cualquier bar estaba abierto y un parque cerrado al aire libre. ¿Qué sentido tenía todo eso? Me pareció sangrante que mis hijos de repente tuvieran un positivo en su clase y tú tenías un compañero positivo en tu empresa y como usabais mascarillas, él se iba a su casa y tú seguías a lo tuyo, pero no, en un cole de repente uno positivo y toda la clase para casa. Digo, ¿pero quién está pensando en las familias de todos esos niños que se tienen que quedar ahora 10 días en casa? ¿Quién está pensando en todos esos niños que llevan una mascarilla 8 horas al día? Que me parecía una salvajada. A mí la pandemia... Bueno, de hecho los niños fueron los únicos que no pudieron salir en 2 meses de su casa. O sea, podían salir a pasear un perro y no se podía... Y a los niños nadie los podía... Ya. O sea, para mí fue como... Ahora entiendo todo, ¿no? O sea, es un país que... Y se ve, ¿no? Que no ha habido políticas para las familias. Por parte de ningún gobierno, además. Vale. Por intentar ser un poco positivos de cara al final, recuperando una cosa que contaste ahí, si tuviéramos niños en Asturias, me gustaría que nos recomendaras cosas para hacer con ellos aquí. O sea, te devuelvo a tu etapa de blogger para pensar planes con niños en Asturias. Me viene genial porque además en mayo viene un colega que tiene 2 y así ya. ¿Sabes qué pasa? Que es que a mí me lo pregunta mucha gente. Carmen, voy a Asturias varios días, ¿dónde voy y tal? Y siempre digo, ve al blog que tengo mogollón de post de Asturias. Si quieres abro el móvil aquí y vemos. No, a ver, es que realmente... o sea, lo guay que tiene Asturias es que te permite... a nosotros nos encanta la playa en verano. Entonces, o sea, vamos a las playas, a las de todos los sitios. Y en invierno te permite hacer plan de montaña. O sea, no en todos los sitios tienes esa facilidad de decir me voy a la playa o me voy a la montaña. No, díselo a uno de Madrid, ¿sabes? ¿Tienes playa favorita tú? A ver, yo voy mucho a Estaño, pero porque está en Gijón, sin ser una playa urbana. ¿Me explico? Entonces es un poco a la que más voy. A mí me encantan las playas de Llanes. Es que mi favorita es La Ñora. Sí, a mí me gusta mucho. A los niños también. Mira, La Ñora siempre la recomiendo mucho porque tiene la lagunilla esa ahí que acaba donde el río y se junta con el mar. Y la verdad que los niños están ahí en la charca encantados de la vida. Pero es verdad que el mar, cuando está bravo, es peligroso ahí. Es Concello Gijón todavía, ¿no? Sí. No. O sea, es una parte de la playa es Gijón y una parte de la playa es Villaviciosa. De hecho, frontera. Creo que es hasta el río. Hasta el río es Gijón. Y el resto de la playa, el bar, Casa Pachu, creo que es. Sí, Casa Pachu, efectivamente. Recién pintado de hace un año o 2. Pues eso ya es Villaviciosa, en teoría. O sea, que depende de la qué zona de la playa te pongas, puedes pasar de un concejo a otro dando unos pasos. Ya ves, chaval. No, y aparte es una ruta muy guapa. Alfonso va mucho por ahí a correr, sí, ¿no? Sí. A la Ñora va a bañarse todos los días. Todos los días cuando está aquí, sí, un colgado. Mis hermanos están colgados todos. O sea, mi hermano Juan también se baña en la playa todos los días. Su mellizo. En el Cantábrico. O sea, están grillados. Yo no sé dónde salí de todas formas en mi familia porque son todos súper calorías. Yo voy a casa de mis padres, tienen la casa a 19 grados y yo estoy helada y ellos están pichis, ¿sabes? Digo, ¿pero quién salí yo? Pero tú no te bañas en el Cantábrico ahora. Yo, enero, pero es que ni en agosto, casi. O sea, yo me baño en agosto los días de muchísimo calor y que me digas, no, está 21, 22. Esos pocos días que sube un poco. Si no me baño, ¿qué va? O sea, planes Estaño. Planes Estaño, bueno, depende, ¿eh? Porque tienes ahí una cuesta que si llevas sillita de bebé no es tan... Yo esto lo ponía siempre en los posts. Sí, si vas con sillita, tal, no sé qué, claro, porque al final la gente lo que busca es eso. Me voy a hacer por ejemplo, la ruta esta a la olla de San Vicente. Ah, sí, pero por bueno, el esa río con carrito no. Dobra. Y esa con carrito no, ¿sabes? Pero claro, si no te lo ponen, pues igual vas lanzado, ¿sabes? No, con carrito nada. Una vez lo hicimos con carrito y ahí uno con el niño encima, otro con el carrito. A lo Tarzán. A lo loco. No, que va. No, pero en serio, hay muchísimos sitios a los que ir. O sea, es que tienes tropecientos sitios a los que ir. ¿En el Muja estuviste? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Hombre, lo que pasa es que cuando son más pequeños
Con verlo desde fuera, Ya. me explico. Esta es la parte del podcast en la que se convierte en intereses míos personales para... No, pero es verdad, porque al final, ¿qué les gusta a los niños pequeños? Ver a las figuras de dinosaurio, no los huesos de dinosaurio. Luego habrá niños que les interese mucho el mundo de los dinosaurios, ¿sabes? Y yo tengo el hijo de mi prima que está enamorado de los minerales. Es un obseso, con 5 años tiene obsesión por los minerales. Pues hombre, a un niño de esos le puedes llevar a un museo de minerales de tal, pero al resto, pues igual ver piedrecitas con distintos colores tampoco les aporta mucho. Ya, Entonces, o sea, si son muy pequeños, vuelta por el exterior y comida en Carabia en efectivamente, pareja. en las 3, o sea... Vale. Y no sé qué más. ¿Para cuándo podemos estar pendientes del tema de los cursos y demás? ¿Tienes fechas o...? Mi idea es en marzo. En marzo. Buah, marzo está ahí en realidad. Está ahí. ¿Cómo Es pasa que el no tiempo? queda nada. Y realmente creo que me va a llevar mucho tiempo estructurar los contenidos porque hay tantísimas cosas que tocar y ordenarlas y luego hacer que el curso sea atractivo, que no simplemente te limites a contar, bueno, pues si notas en tus hijos que tal, es que pueden tener un problema están teniendo un problema con las tecnologías. O sea, también quiero hablar un poco desde mi experiencia personal, que llevo muchos años en redes y en internet. O sea, yo sé perfectamente lo que generan los likes. Lo de que no lleves el carrito aplicado a un formato nuevo. Claro, entonces mi idea es para marzo. Pero bueno, también tengo que, ya no es solo preparar el contenido, es luego grabarlo, es luego, ¿sabes? Es luego editarlo, es construir la nueva web, una plataforma donde la gente pueda comprar esos cursos. Pero ¿y cómo te arreglas para todo? Pues mira, para el tema de... Para consultas como, por ejemplo, temas de hosting, tal, no sé qué, que yo estoy súper perdida, no tengo ni idea, pues le pregunto a Olga Gutiérrez. Olga Gutiérrez es social media, la conocí hace 10 años porque se estaba encargando del evento de Blogeven en su momento y tal. Ostras, ya me acuerdo yo de aquel evento, sí. Sí, se encargaba ella de eso. Llegaron a ser trending topic y tal, o sea que... Y no sé qué día exacto la conocí, pero a raíz de eso, pues de vez en cuando yo sí tenía alguna duda de WordPress o tal, porque yo no tenía ni idea de todas esas cosas, pues yo la llamaba a ella en plan, Olga, digo, es que no sé cómo hacer esto, tal, no sé qué. Y entonces, a raíz de ahí, pues tenemos una amistad y ahora mismo es un poco mi mano derecha cuando tengo que hacer este tipo, o sea, en plan, oye Olga, ¿qué plataforma es mejor para vender los cursos? ¿Esta o será mejor esta? Para la newsletter, pues antes estaba con MailChimp, pues le dije, joder, pero es que MailChimp me están cobrando un pastizal, teniendo en cuenta que yo no mando newsletters todas las semanas, ni muchísimo menos, digo, no voy a estar pagando este pastizal, ¿sabes? Que esta es otra cosa que no sabe la gente, que tenemos gastos, la gente que creamos contenido, ¿sabes? Bueno, es que, claro, los negocios digitales... Sí, tú piensas que estás en tu casa gratis con un micrófono y no. O sea, tú pagas por subir tus cosas a iVoox, o sea, tú pagas por la newsletter, por supuesto, el día que tenga una plataforma para vender cursos y tal, pago bueno, todos los meses tengo que pagar mi cuota por el hosting del blog y de la web de Carmen Osorio y sí, claro. O sea, que es que al final, y luego pues eso, te pago a ti para hacer podcast, pago a Olga por todos porque le pago por horas, en plan, oye, ¿sabes? Ella es autónoma, oye, ¿cuántas horas has dedicado a mis cosas este mes? Tantas, pues te pago. O sea, al final tienes gastos. Proveedores. Si fuera un bar la gente lo entendería. El que te trae la cerveza, el que te arregla el baño, el que te pone no sé qué. Claro, es que la gente piensa que estamos aquí en redes y, ¿sabes? Que esto no es... Pero si tú haces una cosa un poco profesional, necesitas medios. Ya. Bueno, pues nada, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues me podéis encontrar en carmenosorio.com, que es mi web, donde resumo un poco mi trayectoria. Sí. Me podéis encontrar en Instagram, sigo en No Soy una Drama Mamá. Y luego tengo la cuenta de Carmen Osorio Suárez, que es donde estoy ya creando contenido relacionado con la adicción a las pantallas. Y espero próximamente tener la web de Adictos a la Tecnología, donde ya tener mi curso online. Pero esto, ya te digo, me va a llevar 1 mes y medio tranquilamente. Vale, pues nada, ya sabéis. Nada, Carmen, muchísimas gracias. Extraña experiencia la de tener delante de un micro y responderte, pero me prestó mucho. Muy guapa. Me alegro. Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, @elestudiopod.